Capítulo 6. Vamos a ello. ¿Cómo era la sociedad industrial? La sociedad del siglo XIX. Pues era una sociedad de clases. Ya no es una sociedad estamental. Es una sociedad de clases, diferentes clases sociales, dependiendo del dinero que tienes. ¿Quién estaba arriba? La burguesía. Los aristócratas no habían desaparecido, los nobles, los condes, los duques, se habían adaptado. La duquesa de Alba, los duques de Alba, siguen ahí, ¿no? Pero se adaptan. La burguesía se va a hacer con el poder, va a ser el grupo hegemónico, van a ser los grandes propietarios de estas industrias que estamos viendo que se están construyendo, pero no todos los burgueses son iguales. Hay una gran burguesía que muchas veces se casa con la aristocracia, se emparenta, hay una mediana burguesía y una baja burguesía. La burguesía será el centro de la vida social. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser el modelo, van a tener el poder y las clases inferiores van a querer imitar los hábitos, la forma de vida, de comportarse de esa burguesía. El ocio, los valores, son quienes van marcando los valores de la época. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Cómo tienen que ser nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones matrimoniales? ¿O cómo no pueden ser? Todo eso lo marca la sociedad, la clase burguesa. Por debajo, campesinado y, sobre todo en las ciudades, los obreros, el llamado proletariado industrial, que trabajan para los burgueses a cambio de salario, pero con unas condiciones de trabajo muy malas. ¿Por qué? Porque no tienen derechos, no hay una legislación, no hay unas leyes que los protejan y que les digan tienen que trabajar 8 horas, por ejemplo. Tienes un mes de vacaciones o 2 semanas de vacaciones al año. No, no tienen ningún tipo. El empresario tiene que protegerse, tiene que pagarte un médico si enfermas. No, todo eso no existe en el siglo XIX. Son condiciones malas, trabajan 12, 14 horas al día y sobre todo hay una gran explotación de todos, de los hombres desde luego, pero una gran explotación de la mujer porque trabajan lo mismo que el hombre por la mitad del salario, y de los niños que también trabajan muchísimo desde los 6-8 años por unos trabajos, por unos salarios, ridículos para el momento. Los obreros no se van a conformar, van a decir, bueno, estamos explotados, ¿qué hacemos? Protestar. Solo no. Al principio podía haber protestas esporádicas, motines de subsistencia había habido en los tiempos anteriores. Hay una quema o una destrucción de máquinas, el llamado ludismo, cuando las cosas funcionan mal, pero después lo que van a hacer es asociarse, se van a juntar. ¿Para qué? Pues para tener más fuerza colectiva a la hora de reivindicar derechos y de luchar contra la explotación laboral a la que están sometidos por parte de la burguesía. Empezarán creando las sociedades de socorro mutuo, empezarán teniendo una pequeña bolsa para casos de necesidad, para jubilación, para enfermedad, para huelgas, para días donde no se puede trabajar, y irá creciendo la conciencia de clase dirigida sobre todo pues por unos filósofos que luego veremos y por los sindicatos. Se crean los primeros sindicatos, asociaciones para la defensa de los derechos y de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores y de las trabajadoras también, aunque fundamentalmente de los hombres. La conciencia de clase es muy importante. Pertenezco a la clase obrera, estoy siendo explotado por el burgués y tengo que asociarme para poder conseguir cosas, porque si no mi vida va a ser miserable, voy a morir pronto, porque voy a tener muchísimos problemas, voy a tener accidentes laborales, voy a estar mal alimentado, me van a despedir y no voy a tener trabajo. Vamos a ver imágenes de cómo era la vida de unos y otros. La burguesía, ¿veis? Burgueses, me subo ahí arriba. Burgueses en el siglo XIX y burgueses en el siglo XX no cambian demasiado. Un gran salón burgués con una familia muy bien vestida, con sirvientes, con demostración de la riqueza a través de las alfombras, de la mantelería, del mobiliario. ¿Veis la electricidad en una casa burguesa? Los pobres no tenían electricidad. ¿Veis las cortinas, seguramente de seda, de un material o de un tejido caro? Flores también. Una casa rica. En el siglo XX vemos también una familia burguesa
con cubertería de plata, mantel, también una iluminación, servicio, una forma de vestir diferente a la que visten los obreros. Los burgueses tenían dinero e intentaban pasárselo bien con ese dinero, no solo pasárselo bien, hacer relaciones sociales, hacer relaciones comerciales, negocios, emparentarse unos con otros, concertar matrimonios de hijos y de hijas, donde en la ópera, por ejemplo, en los salones musicales, en los cafés, que no es un invento del siglo XIX, pero se desarrolla muchísimo en el siglo XIX, los cafés, o en los paseos por el campo, por las alamedas de las ciudades, donde iban a mostrarse, a dejarse ver. Paseaban con sus mejores vestidos y se dejaban ver. Había ahí un juego muy importante de poder dentro de estos paseos burgueses. Tenían también espectáculos como la hípica, pues los propietarios, los adinerados, tenían sus tribunas particulares en la hípica. Aquí vamos a ver una imagen paródica de lo que es un burgués industrial del momento. Esta es una imagen estereotipada, es un cómic, una caricatura, su fábrica detrás y él con su traje, con su sombrero de copa y acumulando dinero mientras suponemos que sus empleados están aquí explotados trabajando en cadena en la fábrica. Veis como también para Navidad hacían sus propias postales que mandaban a sus amigos y familiares. Por otro lado, los obreros no vivían así. Veis que ya solo la forma de vestir es muy diferente. Esto es una fotografía de principios del siglo XX en sus máquinas y con las condiciones de trabajo muy modestas. ¿Veis? La industria textil, la metalurgia, en este caso, más metalurgia, y los ingresos eran escasos. ¿En qué gastaban los dineros? Los ingresos, una familia obrera, la mayor parte del ingreso se les iba en la alimentación, en comer, más de la mitad. ¿Veis? En vestirse, en calentarse, el alojamiento y luego varios, un 6% les quedaba para imprevistos, para ocio, para muy poco. ¿Veis que aquí una familia burguesa totalmente diferente? El 35% de sus ingresos iban destinados a salud, transporte, ocio, educación, o sea, a vivir la vida, a vivir la vida. Como era una casa de una ciudad obrera en el siglo XIX, pues veis, modesta, no tan modestas como las que veíamos a lo mejor en la Edad Media, pero sí con baños, retretes compartidos, habitaciones con poco mobiliario, una cocina, veis, muy económica, con un comedor iluminada por velas, calentados con el carbón que pudiesen conseguir, una azotea para tender la ropa. Esta es una vivienda de estilo inglés. Los salarios escasos, insuficientes. Un ejemplo de Francia, de 1840, ¿veis? Un hombre cobraba 2 francos al día, una mujer 1 franco, un niño 0,45 francos, un niño pequeño. El precio de los alimentos, esto es fundamental. Tú puedes cobrar una cosa, pero ¿qué es lo que valen los alimentos? Un kilo de pan, 0,40 francos. O sea, con 1 franco te daba para comprar 2,5 kilos de pan. Poco, porque luego, imaginaos, tienes que comprar carne alguna vez, huevos, vino, patatas, pero es que además hay que pagar el alquiler de la casa, hay que pagar el carbón, hay que pagar la ropa, hay que pagar la limpieza, hay que pagar un montón de cosas. O sea, que no les quedaban apenas ahorros para poder salir de esa vida tan dura. Y veis cómo era la esperanza de vida los que sobrevivían en aquella época. Lo fundamental es que los burgueses llegaban a viejos y los pobres pues llegaban a viejos en una proporción muchísimo más inferior, menos. Hemos dicho que protestaban a través del ludismo, la quema y la destrucción de fábricas, y que posteriormente se asocian en sindicatos. ¿Y qué practican los sindicatos? La huelga. La huelga
para intentar conseguir esas reformas, esas mejoras salariales. Las huelgas se harán cada vez más importantes y muchas veces serán reprimidas con violencia por parte del ejército o de la policía, que evidentemente en este momento están al servicio del poder, que es quien les paga. Aquí vemos cómo hay una huelga en Estados Unidos en 1912 y cómo los obreros no avanzan ante el temor a las bayonetas de los soldados. Me tengo que despedir, tengo que ir a por Leo, pero seguiremos. Aún quedan 2 capítulos. No os desesperéis, no desesperéis. Esto es duro, pero